¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la Octava? Seguimos analizando, por supuesto, lo que pasa en el tema Rusia, Ucrania, la OTAN, Estados Unidos, un momento sin duda alguna clave en la historia de la humanidad por cómo se ha venido desarrollando y quiénes son los protagonistas del mismo. Quiero saludar, por supuesto, con mucho gusto a tres amigos de la Octava, analistas a fondo precisamente de lo que está ocurriendo actualmente. Temoris Greco, te saludo con mucho gusto. Temoris, ¿cómo estás? Jesús y Manuel, ¿qué tal? Buen día. Querido Manuel Hernández Borboya, ¿cómo andas? Hola, muy bien, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y un saludo a los compañeros de la mesa. Jesús García, tocayo, qué gusto. Igualmente, tocayo, muchas gracias y mucho gusto, Manuel Temoris. Y un gusto estar aquí. Pues yo de antemano agradecerle su tiempo, por supuesto, y la primera pregunta que voy a poner sobre la mesa para pedirle su lectura, e iniciaría contigo, Temoris, es ¿quién o quiénes ganan y qué ganan con llevar al mundo a una situación de esta naturaleza? ¿Quién o quiénes ganan y qué ganan sobre todo al poner al mundo en esta situación? Bueno, a ver, los primeros que ganan y ganan siempre y de todas, son los fabricantes de armas y algunos otros que suelen sacar provecho en todo conflicto, siempre hay alguien que está ahí ganando. A mí me parece que Putin ha llevado las cosas a una situación en donde, más allá de los ganones de siempre, hay muchos riesgos de perder. Incluso hay algunos que creen que la falta de progreso que han tenido en sus planes los rusos en los primeros días de guerra podría eventualmente convertirse en una crisis interna para Putin, en donde él mismo, donde su dirigencia, su liderazgo quedará comprometido. Pero esto les pega a los europeos, les pega en general a la economía del mundo y de manera muy especial, obviamente, a las personas que viven en Ucrania, que ahora tienen que abandonar sus hogares o están en riesgo pues, de ser asesinadas. Pero yo creo que sobre todo está ganando. Ahora, también podría ganar, si las cosas efectivamente salen mal para Putin, pues sus enemigos, o sea, me refiero a los presidentes y a los primeros ministros de los países que son actualmente sus enemigos. Y de lejitos, pues gana China. China está mirando cómo Rusia entretiene a las potencias occidentales, mientras China sigue creciendo. El verdadero rival de Estados Unidos y de las potencias occidentales es China. Ya Rusia no es la potencia que fue en los años 80 y 70, ya no es el gran rival de Estados Unidos. Es un rival de consideración, pero el verdadero rival es China. Y querido Manuel, ¿cuál es tu primera lectura? Pues yo creo que pues el principal beneficiado de esta crisis es Estados Unidos. De alguna manera está utilizando a Ucrania y al gobierno ucraniano para librar una guerra contra el enemigo de Estados Unidos, que es Rusia, sin desplegar tropas como tal, pero sí vender grandes cantidades de armamento. Entonces yo creo que es parte de una guerra geopolítica en la que se presionó por diversas vías a Rusia para que tuviera esta reacción, que puede ser criticable o no, pero me parece que pues es un claro intento de presión política por parte de Estados Unidos y las fuerzas de la OTAN. El verdadero trasfondo de este conflicto es la pérdida o la amenaza que siente Estados Unidos y sus aliados en la Unión Europea de perder hegemonía entre dos potencias emergentes como lo es China en el aspecto económico y Rusia en el plano militar y también económico, porque al final de cuentas está ahí el asunto de la dependencia del gas ruso a buena parte de Europa, principalmente en países como Alemania, que es un proyecto que Estados Unidos ha estado boicoteando durante el último año y de manera más notable a partir de noviembre, fecha en la que casualmente empezó toda la maquinaria mediática occidental a difundir esta versión de la supuesta o de la que ya se tenía preparada una invasión rusa, aun cuando en últimas fechas, todavía a principios de febrero, incluso el presidente ucraniano Zelensky había negado que existiera información fiable para afirmar
esta versión de que Rusia estaba planeando ya con mucha antelación una invasión a Ucrania. Entonces, creo que hay muchos intereses de por medio en este asunto, pero principalmente el beneficiado, pues en el corto plazo, es el gobierno de Estados Unidos, que está utilizando, repito, a Ucrania como un arma geopolítica contra Rusia. Creo Jesús García, ¿quién o quiénes ganan y qué ganan? Estoy de acuerdo con lo que señala Temoris. En un principio, los primeros que están ganando son evidentemente los productores de armas, porque, bueno, mientras haya guerra se requieren más municiones y más armas y, bueno, tiene que haber esta distribución. Y no solamente Estados Unidos, también Europa produce una importante cantidad de armas, así es que hay una división del mercado que hay que destacar también ahí. Y por otro lado, yo creo que hasta este momento Vladimir Putin ha ido perdiendo políticamente y estratégicamente, no ha avanzado en Ucrania como se tenía pensado que podía avanzar, con todo el poder que representa su ejército y sin haber esperado esta reacción de los ucranianos que, bueno, han tenido el respaldo internacional económicamente, pero no pueden intervenir, digamos, directamente, como lo ha señalado el presidente Joe Biden, señalando que el ejército estadounidense pues no puede enfrentar directamente al ejército ruso. Eso significaría una guerra mundial, y eso es justamente lo que están tratando de prever. Sin embargo, económicamente, Putin ya está sintiendo, evidentemente, las sanciones que fueron criticadas incluso por muchos, señalando que las sanciones económicas no le harían nada. Evidentemente, las primeras sanciones serían mínimas, sin embargo, las que siguieron, tanto del G7 ya de manera unificada, ayer Japón se integró justamente para cerrar el círculo de las sanciones económicas, pues ya están afectando severamente a Rusia, están poniendo allá a los oligarcas, presionando al presidente, que finalmente son quienes controlan el poder económico en Rusia, presionando al presidente para que tome una decisión de ver si puede como retractarse de esta avanzada militar. Ahora, si bien Ucrania es un país que representa un elemento clave para los Estados Unidos y sus socios en Europa para evitar el avance de Rusia, pues también representa tiene un papel clave para Rusia. Es decir, Rusia para los dos es importante. Si es geopolíticamente importante para ambos, entonces no es como decir solamente es un problema de Estados Unidos, sino también de Rusia. O sea, es decir, Ucrania es fundamental para ambos. ¿Por qué? Pues porque es la separación justamente de lo que es esta Europa del Este y de lo que sería el Occidente. Lo que llama también aquí la atención, y eso es una cosa que a mí me parece fundamental destacar, es qué piensa la gente, los ucranianos, es decir, qué piensa la mayoría de los ucranianos. Porque más allá de decir, bueno, reconocemos que Putin tiene cierto derecho o puede reclamar este territorio como parte de su interés, de su federación, pues bueno, ¿qué piensan los ucranianos? Y la mayoría, pues no quiere estar con Rusia, aunque sí hay divisiones, y hay territorios que hay divisiones, pero la mayoría no quiere estar con Rusia. Entonces, ese es justamente el conflicto de por qué esta mayoría inclinándose más a Europa y viendo esa posibilidad, pues generó e intensificó de algún modo el conflicto. Temoris planteaba algo muy interesante, Manuel, la geopolítica, un conflicto geopolítico que nos puede llevar nuevamente a las fronteras, a una nueva etapa de la llamada Guerra Fría. ¿Qué viene después precisamente de este tipo de conflictos? A final de cuentas estamos hablando de las potencias que están involucradas. Sí, bueno, en realidad la Guerra Fría que se está planteando, pues es con China, ¿no? O sea, esto es como Putin dando un golpe en la mesa y recordándole al mundo que todavía tiene peso. Decía Manuel que Rusia es una potencia emergente. Yo diría que es una potencia que trata de recuperar su antiguo peso, y que ha recuperado parte de él, pero también es posible que Ucrania o la invasión a Ucrania le recuerde que no puede ir tan lejos. Hay problemas geopolíticos reales. Nunca va a haber un vacío. O sea, el colapso de la Unión Soviética y el debilitamiento de Rusia provocó un vacío que sus rivales occidentales de inmediato ocuparon. Ocuparon Europa del Este, las repúblicas bálticas, entraron en el Cáucaso vía Georgia, en Asia Central vía Kirguistán.
y también están intentando con Ucrania. Y en este tema de Ucrania, mencionaba muy bien Jesús que es muy importante tomar en cuenta qué es lo que piensan los ucranianos. Existe esta disidencia evidente en la región del Donbass, que son dos provincias en un rincón del país, pero es como si un día Baja California, aquellas personas que han fundado un partido independentista en Baja California, si lograran constituir una masa suficientemente importante como para separar una parte del territorio, eso difícilmente representaría la opinión de la mayoría de los habitantes del país. Entonces, eso es, o sea, si se ve nada más desde el punto de vista geopolítico, este es el tradicional estira y afloja entre dos bloques que están en competencia. La cuestión es, las necesidades de seguridad de una potencia necesariamente tienen que subordinar a aquellos que se encuentran dentro de esta percepción de sus necesidades de seguridad. Si nosotros pensamos que las necesidades de seguridad de Rusia deben imponerse sobre la voluntad de los países bálticos, de Georgia, de Polonia, de Eslovaquia, de Rumanía, pues también entonces, y por supuesto de Ucrania, pues entonces también deberíamos aceptar que las necesidades o las percepciones de seguridad de Washington tienen que subordinar a Canadá, a Estados Unidos, a Cuba, a todos los que estamos a su alrededor. Y el tema es que la gente que vive en esos países pues tiene otras percepciones, porque o sea, no podemos ser parte de las estrategias y de los intereses de otro país. Ya lo hacemos, o sea, hemos visto cómo Trump logró alterar en 180 grados la política migratoria de México y cómo hemos vuelto a ser perseguidores de migrantes cuando hubo un intento de que dejáramos de ser. Y esto tiene que ver con las percepciones de seguridad de Estados Unidos, con las necesidades de seguridad. Pero ¿nos vamos a subordinar a ellas? Yo opino como mexicano que no, y también creo que los ucranianos tienen mucho derecho a decir nuestros intereses están antes que los de Rusia. La población de Ucrania, mi querido Manuel, no es homogénea. Es decir, la población de Ucrania, como efectivamente hay provincias que han manifestado que están a favor de Rusia, hay otra población que considera que no. No es lo mismo Kiev, por ejemplo, que lo que sucede, no sé, en una de estas provincias que están en este momento inmersas en esta polémica. Sí, hay que recordar que en el este y en el sur de Ucrania hay grandes sectores de población rusoparlante que históricamente, culturalmente y étnicamente se identifican mucho con el país de Rusia como tal. A partir del Euromaidán, este golpe de Estado que en los medios occidentales fue tratado como una revolución que ocurrió en Ucrania, en gran parte orquestado por grupos paramilitares de ultraderecha, de filiación nazi, algunos de ellos, cambiaron la situación política de Ucrania, que desde entonces es un país fracturado. Una de las primeras medidas del gobierno golpista fue precisamente decretar una ley que afectaba los derechos de los rusoparlantes en estas regiones del este y del sur, que más o menos producen una parte muy significativa del Producto Interno Bruto de Ucrania, es decir, tienen un peso económico específico en la economía del país. Estos grupos que fueron golpeados por estas leyes impulsadas por el gobierno golpista tras lo que sucedió en el Euromaidán en 2014. Entonces, esta situación fracturó al país, lo partió por la mitad y a partir de entonces está gobernando en Ucrania una oligarquía a favor de los intereses de la Unión Europea, aun cuando previo al golpe de Estado, en algunas mediciones, por ejemplo, del Instituto Internacional de Sociología de Kiev, el 38% de la población ucraniana estaba a favor de mantener un acuerdo aduanero con Rusia, mientras un 37% respaldaba el acuerdo con la Unión Europea. Es decir, había posiciones divididas antes de esta situación. Viene el golpe de Estado,
dos gobiernos títere a favor de los intereses de la Unión Europea y de la OTAN, que se han dejado manipular, así hay que decirlo, precisamente para poner en jaque a Rusia en el tablero geopolítico. Y un hecho que por ahí también se ha mencionado poco es que previo a que el gobierno de Rusia avalara o reconociera la independencia de estos dos estados de Donetsk y Lugansk, el 19 de febrero pasado, el presidente ucraniano Zelensky mencionó o deslizó la posibilidad de que Ucrania podría empezar a fabricar armas nucleares, contraviniendo algunos de los acuerdos que se tomaron a principios de los 90 con la desintegración del bloque soviético. Entonces esto fue un hecho o un antecedente crucial para entender también los sucesos que vinieron después, porque la lectura de Moscú fue que ya no era posible seguir permitiendo esta escalada o esta integración de la OTAN con Ucrania. Puede ser criticable, desde luego, pero creo que es un antecedente que desde Moscú leyeron que ya no podían seguir permitiendo que escalara este asunto y decidieron una intervención militar ante pues cómo se estaban poniendo las cartas sobre la mesa. Jesús, ahorita lo que planteaba Manuel, ¿se justifica en un momento dado llegar a este extremo? Es decir, no se le dieron más opciones a Rusia, la OTAN fue la que comenzó con violando los acuerdos en materia de fronteras. ¿Cómo entenderlo? Yo creo que al final sí Vladimir Putin estuvo acorralado y no tuvo más que tomar esta decisión, que no creo que fue la correcta, perdón, por dos razones. Bueno, yo lo planteaba en otros debates que tuvimos aquí en la octava señalando. El conflicto, porque la gente pregunta, ¿cuál es el problema real? ¿Qué fue lo que realmente desató en este momento y llevó a Putin a iniciar la invasión a Ucrania? Esto es muy simple. La OTAN presionando a Ucrania para ser parte de la OTAN. Esto significa que la OTAN, es decir, Estados Unidos y sus socios europeos, pueden desplegar armamento en ese territorio porque es miembro de la OTAN o sería miembro de la OTAN. Eso significa una amenaza para Rusia que Vladimir Putin vio directamente, es decir, tener a Estados Unidos y a sus socios europeos mucho más cerca de sus fronteras. Y eso es algo que él no quería. En sus peticiones hizo ese requerimiento de, por favor, por escrito, asegúrense que no va a ocurrir eso, que Ucrania no se va a integrar a la OTAN. Sin embargo, el discurso del presidente Biden fue, Ucrania tiene el derecho de decidir si quiere o no integrarse a la OTAN, y los países europeos señalaron lo mismo. Entonces ahí se rompió todo tipo de negociación y Vladimir Putin avanzó con esta invasión al país, tomando en consideración lo que dice Manuel. Evidentemente hay una división en el país. Corre dos riesgos. Uno de ellos es que Ucrania finalmente quede dividida, es decir, que se divida y se convierta en lo que fue la vieja Alemania, por ejemplo. Entonces, hay una posibilidad de eso. O sea, es una cosa que empieza a surgir ahora. Es decir, se puede dividir con estos grupos, estas regiones que son disidentes, que son más apegadas a Rusia y que podrían sumarse en ese sentido, y entonces otra parte que más pegada a Europa se quede, digamos, con Occidente. Pero yo creo que aquí lo más importante a ver es la reorganización mundial. Eso yo creo que eso es fundamental en este conflicto. Hay una reorganización mundial, como bien señala Temoris. Rusia perdió mucho poder después de que, bueno, se desintegró la vieja URSS. Y bueno, Vladimir Putin está tratando de retomar incluso ese poder y le está costando mucho trabajo. Sí tiene mucho poder económico, sí tiene mucho poder, digamos, porque envía gas y otros elementos a Europa. Depende que el 40% del gas de Rusia. Entonces es un problema serio. Digamos, sí hay ese poder. Sin embargo, China militarmente ha superado incluso a Estados Unidos en cuanto a tecnología también y económicamente. O sea, prácticamente China es la primer potencia a nivel mundial. Eso lo tenemos que reconocer como tal. Y hay una reorganización. Cuando vimos lo que pasó en el Consejo de Seguridad, ¿quiénes fueron los países que se abstuvieron? Ahí hay que poner mucha atención. China, India y Emiratos Árabes Unidos. Preguntar por qué. Es decir, ¿quiénes están con quién y por qué se abstuvieron? Con China nos queda muy claro.
India está jugando un papel un poco extraño porque está entre juntándose con Estados Unidos y un poco acercándose a Rusia, ¿no? Entonces, Emiratos Árabes Unidos nos queda muy claro porque hay este conflicto, una división muy severa por parte con Estados Unidos después del asesinato de este periodista, de este Jamal columnista del Khashoggi. Washington Post. Exacto, perdón, gracias por recordar el nombre. De este asesinato, pues evidentemente generó un conflicto muy severo, detuvo una inversión importante en Emiratos Árabes Unidos. Entonces, esta reorganización mundial pone a Rusia en un papel muy complicado, porque entonces no tiene tanto poder y lo único que Putin puede hacer es, digamos, decir, poner como un golpe sobre la mesa y decir, hasta aquí y esto es lo que quiero. Sin embargo, esto realmente pues va a ser en su contra. Claro. No solo se puso un balazo en el pie, yo creo que fue más allá del pie. Jesús, yo quisiera responder algunas cosas que comentó Manuel hace un momento. Lo primero sobre si el Euromaidán fue un golpe de Estado o no, y si los gobiernos posteriores son legítimos o no. Porque el argumento que está presentando ahí es que ese movimiento popular fue un golpe y que por lo tanto no es legítimo el gobierno actual de Ucrania. Y uno puede discutir si hubo presencia de grupos fascistas en el Euromaidán, pero no fue todo. De la misma forma en que hay numerosos grupos fascistas en Rusia. Y eso no significa que lo sea todo. Después del Euromaidán ha habido procesos electorales. Fue primero electo por Poroshenko y después fue electo Zelensky en procesos democráticos. Entonces, aún si el Euromaidán pudiera ser catalogado como un golpe de Estado, todos esos movimientos en todos lados pueden tener distintas interpretaciones. Siempre que hay esos espacios de confusión, se mueven poderes, intereses por detrás, por debajo de la mesa. Entonces, no me voy a poner a discutir si el Euromaidán fue o no un golpe de Estado, pero sí cuestiono la idea de que los procesos electorales posteriores no sean válidos. Zelensky, yo no soy ningún fan de Zelensky, pero Zelensky fue colocado ahí en un proceso electoral que representa la opinión de la mayoría de los ucranianos que votaron. Eso es una. Y además también como si en Rusia hubiera elecciones democráticas, como si los opositores no fueran sistemáticamente aplastados en Rusia, como si los candidatos no fueran encarcelados, como si los rivales políticos no fueran asesinados con estas técnicas de veneno, como si periodistas no fueran asesinados en Rusia, como si hubiera la posibilidad de cuestionar democráticamente el liderazgo de Vladimir Putin, como si las personas que están ahora oponiéndose a la invasión en Ucrania, las que están saliendo a las calles, no estuvieran siendo encarceladas. Hay más de 5,000 personas detenidas por haberse manifestado en contra de esto. Entonces, cuando se cuestiona la legitimidad de un gobierno, hay que ver al otro también. Y también el tema, o sea, parece que no ocurrió una anexión de Crimea. Hay una serie de argumentos que si Stalin les dio Crimea a los ucranianos, no sé qué. El tema es que Rusia, violando la soberanía territorial de Ucrania, y evidentemente la legalidad internacional, se anexó militarmente Crimea y alentó el separatismo en esas provincias. Yo quisiera nada más recordar qué es lo que pasó en México, algo parecido. En una región de México, México aceptó la presencia de personas que hablaban otro idioma, que venían de un país, de una potencia. Esas personas eventualmente se rebelaron y quisieron separarse. Y lo lograron tras secuestrar a Santana. Después hicieron un país, pero reclamaron más territorio que el que ellos habían conquistado. Texas acababa en el río Nueces. Ellos reclamaron hasta el río Bravo, que era más de la mitad de lo que ellos tenían. Y eventualmente, para defender a esos pobres colonos que estaban en peligro, Estados Unidos invadió México y no solamente se llevó lo que ellos pedían, sino mucho más. El hecho de que haya unas provincias separatistas y que probablemente han sido objeto de agresiones importantes por parte de nacionalismos, los nacionalismos siempre conducen hacia el fascismo. Y esto es cierto en el nacionalismo ucraniano como lo es
en el nacionalismo ruso. Entonces, cuando hablamos de una cosa, también tenemos que tomar en cuenta que es lo que viene del lado contrario. Mi querido Manuel, te escucho. Bueno, grupos nazis no solo hay en Rusia y Ucrania, hay también en Alemania, en Francia, en varios países europeos. Entonces, es un problema mayor el que está sucediendo ahorita en Europa. Y desde luego que el gobierno de Rusia tiene partes cuestionables, como las tiene Estados Unidos, que defiende la libertad de expresión al mismo tiempo que lleva una persecución política con personajes como Julian Assange desde hace muchos años. Entonces, yo creo que aquí lo que realmente no hay que perder de vista es que es una disputa por la hegemonía y que desde hace muchos años parte del proyecto para no perder esta hegemonía por parte de Estados Unidos tiene que ver con un boicot en diversas áreas contra los países que no están alineados a sus intereses. El ejemplo más claro desde mi perspectiva y que podemos ver al día de hoy, pues es el bloqueo que ha habido a la vacuna Sputnik por parte de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, a 2 años de que se aprobó la vacuna, ha habido un intento sistemático por estos organismos multilaterales completamente a merced de Estados Unidos y de sus aliados, para boicotear todo lo que no convenga a los intereses de Estados Unidos. Entonces, este asunto del reconocimiento internacional a mí también me parece que hay que verlo con pincitas, ¿no? Porque el reconocimiento internacional normalmente es de los países hegemónicos y de las potencias. Y está muy claro que hoy en día se está librando una guerra entre Estados Unidos y la Unión Europea contra China y Rusia. Es claramente desde esa lógica o desde esa perspectiva que hay que ver la situación. Entonces, yo creo que no podemos quitar el dedo del renglón y lo vemos también con la persecución que ha habido mediáticamente, los bloqueos que ha habido ahora en Europa para silenciar a medios como RT, acusándolos de propaganda, cuando no, se habla mucho de la propaganda rusa y yo no veo que se hable igual de la propaganda estadounidense o de la propaganda británica, que han difundido verdaderas aberraciones, incluso poniéndole fecha a la supuesta invasión rusa, cuando lo que vimos el 16 de febrero, como anunciaban algunos medios británicos, fue precisamente una intensificación en los bombardeos en la región de Donetsk y Lugansk, precisamente con la intención de presionar a Rusia a que reaccionara y tuviera una respuesta y una contraofensiva que estaba totalmente premeditada y estaban armando todo el escenario para que esto se sucediera. Entonces, para mí tiene que ver más con esta situación de la lucha de la hegemonía. Según tú, Manuel, concentraron fuerzas alrededor de Ucrania y no prepararon nada. O sea, fue como que casual, se vieron forzados a invadir. Pues estaban esperando ver qué sucedía. Ellos habían dicho desde diciembre que no iban a permitir una intensificación contra la población rusoparlante en las regiones independientes de Donetsk y Lugansk, porque se violaron los acuerdos de Minsk, que es otra cosa que tampoco se ha mencionado. Entonces, ¿tú realmente no crees que... ¿tú crees acuerdos que Rusia no quiso firmar completamente, tampoco? ¿Y tú crees que entonces uno desplaza 150,000 soldados con aviones, con carros de combate casual así, y nada más para ver qué pasa? Que ¿tú crees que no hubo esta desconexión, esta preparación que hicieron por muchísimos años para resistir sanciones económicas? Si tienes un conflicto armado en tu frontera, pues me parece natural que muevas a tus fuerzas dentro de tus fronteras. O sea, ¿tú crees que uno invade, hace una operación militar así, nada más por casualidad? No lo prepara durante muchos años. O sea, ¿tú crees que no hubo una preparación y un montaje mediático por parte de las fuerzas occidentales para ir preparando el terreno y allanando el terreno de la opinión pública para lo que estamos viendo desde noviembre? Yo lo que creo es... Cuando las fuentes eran de inteligencia estadounidense y no había ningún elemento claro más que esta movilización dentro de las fronteras rusas. Vimos la invasión a Georgia en 2008, yo estuve ahí, no pude entrar a Osetia del Sur, que es una parte de Georgia que Rusia separó de Georgia, como lo hizo con esas provincias. Supimos todo lo que hicieron en Chechenia, vimos cómo dividieron Moldavia, porque uno cree que es nada más que Ucrania, no, pero también dividieron Georgia, dividieron Azerbaiyán, dividieron Moldavia.
Lo mismo que la OTAN en Yugoslavia a finales de los 90, lo mismo que la invasión a Afganistán, lo mismo que la invasión a Irak. Por eso todos son actos imperiales de Washington, actos imperiales de Londres, de París, de Beijing y actos imperiales de Moscú. El Sí, tema es que estamos viendo el choque de dos imperios, eso es claro. Es posible oponerse a un imperio y al otro, no es tan complicado, y es necesario, porque todos nosotros quedamos en la lógica de esta confrontación de grandes potencias, quedamos atrapados en ella y resulta que tenemos que subordinarnos a los intereses de las potencias. Ni los ucranianos, ni los mexicanos, ni nadie tiene que hacer eso. Oigan, para concluir, tengo 6 minutos. Quiero pedirle la opinión a cada uno de ellos. Voy a empezar contigo, Jesús, sobre este punto que tocabas y que también lo mencionaba ahorita Temoris, Manuel, las narrativas que están jugando un papel determinante en esta cobertura. Tengo más o menos 1 minuto y medio para cada uno. Arranco contigo, Jesús. Bueno, definitivamente la narrativa sí es fundamental, pero yo creo que ha sido desde tanto de Rusia como de Ucrania, como de los países de Occidente. Estamos viviendo un mundo globalizado, las redes sociales dominan, estamos viviendo una guerra Big Brother, es decir, videos, fotografías, mensajes. Yo justamente acabo de publicar un video porque después de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, dijera que, de algún modo recompusiera su mensaje para condenar la invasión a Ucrania, pues empezó a distribuir un video que se volvió viral en TikTok, supuestamente de una amenaza de Putin a México justamente por esa postura. Pero en realidad lo que se hizo, un video viral, o sea, millones y millones de vistas. Y es decir, cómo este tipo de comunicación se puede generar y salirse de control. Y el mensaje era un video de 2018 de Putin hablando sobre el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Pero como en México no se habla mucho ruso, pues ¿quién iba a entender, verdad? Entonces yo hablé con una académica que habla ruso y vimos el video y etcétera, etcétera, combinando el mensaje de Marcelo Ebrard. Entonces se generan ese tipo de narrativas, pero también está la narrativa oficial. Evidentemente Estados Unidos va a defender su narrativa, eso es obvio. El portavoz del Departamento de Estado fue cuestionado sobre esta narrativa por un periodista de AP y el periodista se generó una discusión bastante severa. ¿Cuáles son estas fuentes de la amenaza de la invasión a Ucrania? Es decir, pues son fuentes de inteligencia. Sí, ¿quiénes? Danos los documentos. Entonces, no pudo salir de ahí. Entonces, sí, Manuel habla de algo que es real, sí existe, o sea, sí existe porque no estás demostrando realmente lo que está pasando. Ahora, claro, de ahí a lo que está ocurriendo ya es muy diferente. Las narrativas pueden ser una cosa, pero hay algo que es claro en lo que está ocurriendo. Es claro que Rusia está invadiendo Ucrania, es claro que Rusia quiere algo muy concreto, sí es claro que Estados Unidos y sus socios también quieren algo concreto. Y en la narrativa y en los hechos fácticos, pues con la pena, pero Rusia pues está perdiendo. Manuel, te escucho. Sí, digo yo, de que hoy en día sí existe una invasión a Ucrania, digo, no lo podemos negar. O sea, yo no voy a negar esa parte. Yo lo que estoy señalando es que hubo una preparación mediática para generar este escenario, ¿no? A final de cuentas, Rusia sale perdiendo de toda esta situación. ¿Qué está obteniendo a cambio Putin de esta situación? Salvo según los cálculos que muy probablemente hicieron en Moscú, pues que no pongan misiles nucleares a unos cuantos kilómetros de su frontera, que ese es el tema de fondo, ¿no? Yo creo que el asunto aquí es por qué la OTAN se expandió hacia los países del este, cuando en 1991 había compromisos que incluso el semanario alemán Der Spiegel acaba de publicar un documento en el que las potencias occidentales que firmaron varios de los acuerdos tras el derrumbe del bloque soviético consideraban inaceptable esta expansión de la OTAN hacia el este, lo cual no hemos visto, que hayan cumplido este compromiso que asumieron, y lo que hemos visto es un asedio y la manera en que han estado acorralando geopolíticamente a Rusia durante 30 años y se puede entender o se puede estar de acuerdo o no, pero a final de cuentas este asedio pues, acabó en una respuesta ofensiva por parte de Rusia. Cierro contigo, mi querido Temoris, 1 y medio. Gracias. Hay
Yo he señalado, se lo comenté a Rubén Luengas en la octava el viernes y lo he hecho en cada entrevista. Tratar de expandir la OTAN a Ucrania es una provocación y no veo cómo se pueda llegar a una solución de paz si no se comprometen a que Ucrania no entrará en la OTAN. Ahora, la OTAN está desde hace 25 años en países fronterizos de Rusia. Está en Latvia, está en Estonia, está en Lituania, está en Polonia, está en Eslovaquia y no hay misiles nucleares ahí. Los misiles están en Turquía. Entonces, hay también bastante de exageración y de cuento en esto. Hay que tener cuidado. Esta guerra, evidentemente, es también de propaganda. Una propaganda que viene de un lado y una propaganda que viene del otro. Y cada quien está intentando asignarle al otro pues todas las culpas y autojustificarse. Por eso dicen que invaden en defensa propia. No hay invasiones en defensa propia. Hay un ataque independientemente de la guerra de propaganda que hay entre estos países, entre estas potencias. Hay una víctima directa, que es un país que tiene derecho a autodeterminarse. Y es un país que tiene derecho a hacerlo sin intervención de un imperio extranjero. Más allá de todo eso, yo sí creo que Rusia tiene derecho a su seguridad, como Estados Unidos la exigiría si alguien quisiera poner misiles aquí en México. Pero por el otro lado, ellos no tienen derecho a ponerle gobierno a Ucrania, a matar a los ucranianos, ni tampoco, como dice Putin, a desmilitarizar Ucrania de ucranios, militarizándola con rusos. Claro. Yo le agradezco a los tres de verdad su participación en esta mesa, mi querido Temoris Greco, Manuel Hernández Borbolla, Jesús García, y les mando un fuerte abrazo. Gracias. Abrazos. Un gusto.